Mi nombre es Brenda Janet López Vázquez. Les voy a dar el tema de cimentaciones compensadas de la asignatura de Mecánica de Suelos Aplicada de la carrera de Ingeniería Civil del Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco. Para empezar, ¿qué es una cimentación? La cimentación la podemos definir como el conjunto de elementos de cualquier edificación que su objetivo es transmitir al terreno que la soporta las acciones procedentes de la estructura. El diseño de la cimentación dependerá no solo de las características de nuestro edificio, sino también de la naturaleza que tenga el terreno. Para que una cimentación sea inadecuada para el tipo de terreno, mal diseñada o calculada, quiere decir que tanto el propio edificio como las fincas colindantes van a sufrir asentamientos diferenciales y van a tener un deterioro, por lo mismo va a llegar a un colapso. ¿Qué es una cimentación compensada? Cuando nuestro edificio vaya a disponer de sótanos y se vaya a cimentar por medio de losas, es posible que el peso de las tierras excavadas sea semejante al peso total que tenga el edificio. En este caso, la presión unitaria que transmitirá la losa del terreno será del mismo orden de magnitud que la presión efectiva y los asientos serán probablemente de pequeña entidad. Las características que tiene una cimentación compensada, uno es que buscan reducir el incremento neto de carga aplicado al subsuelo mediante excavaciones del terreno y uso de un cajón desplantado a cierta profundidad. Y la segunda característica es que según el incremento neto de carga aplicado al suelo en la base del cajón, va a resultar este positivo, nulo o negativo. La cimentación aquí la podemos denominar nosotros como parcialmente compensada, compensada o sobrecompensada. Para el cálculo del incremento de carga transmitido por este tipo de cimentación y la revisión de los estados límite de servicio, el peso de la estructura a considerar va a ser la suma de la carga muerta, que aquí se incluye el peso de la subestructura, más la carga viva con intensidad media, menos el peso total del suelo excavado. Aquí esta combinación nos va a ser afectada por un factor de carga unitario y este cálculo lo debemos de realizar con precisión y debemos de tomar en cuenta que los asentamientos son muy sensibles a pequeños incrementos de la carga neta. Para que nosotros realicemos una cimentación compensada, debemos de tomar en cuenta que, uno, disponer de un número de variables de sótanos proporcional al número de plantas por encima de la superficie del terreno. Y número dos es que usar juntas estructurales entre las diferentes zonas del edificio, haciendo que el centro de gravedad de la estructura en cada zona coincida con el centro de gravedad de las losas, de forma que se reduzca cualquier tendencia al giro. Y número tres es que debemos de analizar los asientos inducidos sobre las construcciones colindantes. Los estados límite, aquí vamos a tener estado límite de falla, que este nos dice que se comprobará además de que no ocurra flotación de la cimentación durante ni después de la construcción. De ser necesario, se lastrará la construcción o se instalarán válvulas de alivio o algún dispositivo semejante que nos garantice que no pueda ocurrir la flotación. En la revisión por flotación, aquí se va a considerar una posición conservadora del nivel freático. El segundo estado límite es el de servicio. Aquí en este tipo de cimentación vamos a calcular los movimientos instantáneos debidos a la carga total transmitida al suelo por la cimentación, las deformaciones transitorias y permanentes del suelo de cimentación bajo la segunda combinación de acciones y los movimientos diferidos debido al incremento neto de carga. Ahora les voy a decir cuáles son los tipos de compensación. La primera es la cimentación compensada al 100%, donde el peso del suelo debe de ser igual al peso de la estructura. La segunda es la cimentación compensada parcialmente, donde el peso del suelo excavado es menor que el peso de estructura. Y la 3 es la cimentación sobrecompensada, donde el peso del suelo excavado es mayor que el peso de la estructura. En los tipos de suelo, aquí estos son de mediana y de alta comprensibilidad y baja capacidad de carga. El suelo lo debemos de considerar como una fase líquida y sólida. Entonces,
La compensación se hace teniendo dos efectos. El primer efecto es la situación de peso sumergido del sólido y el segundo efecto es de flotación debido al líquido desalojado. Estos dos efectos son utilizados para igualar el peso total del edificio. Ahora les voy a hablar sobre los asentamientos de una losa compensada. Este nos dice que el coeficiente de seguridad al hundimiento de la losa puede ser calculado con las mismas expresiones que son utilizadas para zapatas. Aquí nos da la fórmula que es carga igual a la cuestión por NC más la carga por NQ más un medio de el ancho de la cimentación por el peso específico del suelo por N. Nos dice también que si la losa se apoya sobre un terreno arenoso denso o medianamente denso, la determinación de la carga de hundimiento conduce a valores de la carga del hundimiento muy elevados. Y si nuestro terreno es mayormente granular y no presenta ningún tipo de cohesión, este nos va a producir en el borde de la cimentación una plastificación local. Si la losa está apoyada muy superficialmente sobre el terreno, siempre va a resultar recomendable un empotramiento mínimo. Ahora, en el caso de que la losa se apoye sobre una arena muy suelta, saturada o semisaturada, nos va a presentar dos tipos de problemas. El primer problema es el fenómeno de licuefacción. Este fenómeno se puede presentar en arenas finas saturadas de muy baja compacidad por densificación brusca del terreno. Y un ejemplo de este sería los terremotos. El segundo problema es el colapso. Este problema se nos presenta en suelos granulares semisaturados de baja densidad al perder resistencia por las tensiones capilares cuando el contenido de humedad aumenta, donde nos va a producir un asiento brusco sin que haya variado las cargas aplicadas. El asentamiento de una losa de cimentación se reduce decreciendo el incremento de presión neta sobre el suelo, lo que se hace aumentando la profundidad de empotramiento. Entonces, la presión aplicada neta promedio sobre el suelo la carga es igual a la capacidad de carga admisible en la cimentación sobre A menos el peso específico del suelo por la profundidad de desplante. Entonces, para no temer incremento de la presión neta del suelo sobre un suelo bajo una cimentación compensada, la carga debe de ser igual a cero. Y aquí tenemos que entonces la profundidad de desplante es igual a la capacidad de carga admisible de la cimentación sobre A por el peso específico del suelo. En esta relación, para la profundidad de desplante, usualmente la profundidad de una cimentación totalmente compensada. Y por último, el factor de seguridad contra falla por capacidad de carga para cimentaciones parcialmente compensadas nos dice que la profundidad de desplante debe de ser menor que la capacidad de carga admisible de la cimentación sobre A por el peso específico del suelo. Entonces tenemos que nuestro factor de seguridad es igual a la carga neta sobre la capacidad de carga admisible de la cimentación sobre A menos el peso específico del suelo por la profundidad de desplante. Ahora, para dar un ejemplo sobre una cimentación compensada, tenemos este problema que nos dice que el peso del edificio es de 32 toneladas, la carga viva es 5 toneladas, que eso nos va a dar un total de 37,000 toneladas. El peso del terreno excavado es igual a 29,000 toneladas. La carga neta sobre la arcilla es igual a 8,000 toneladas. Entonces, si se hubiera construido este edificio con su carga total, que son los 37,000 toneladas, sobre la superficie del terreno, se habría producido un asentamiento de aproximadamente 30 metros debido a la consolidación del terreno blando superior y habría un daño estructural. Para eso la solución sería cimentar el edificio en una excavación abierta en el terreno. El peso del terreno excavado fue de 29,000 toneladas, de forma que la carga neta aplicada por el edificio al terreno solo fue de 8,000 toneladas. Por este sistema, el asentamiento estimado del edificio fue de 5 a 8 centímetros, valor que sí se puede tolerar. Este método de reducir la carga neta eliminando parte del terreno se denomina compensación de cargas o flotación. Cuando la carga del edificio se compensa en la parte del terreno excavado, la técnica se denomina flotación parcial. Cuando se compensa totalmente
el peso, se habla de una flotación total. Entonces, si nuestro edificio es de 6 niveles y va a llevar 1 metro de relleno y 2 sótanos, y vamos a considerar un factor de 3. Entonces, aquí lo vamos a calcular por Terzaghi para falla general. Entonces, vamos a tener que de 0 a 1 metro se localiza un suelo con un peso específico igual a 1.8 toneladas sobre metro cúbico, y de 1 a 6 metros se va a localizar un peso específico de 1.45 toneladas sobre metro cúbico con una cohesión de 1 tonelada sobre metro cuadrado, y nuestro cajón tendrá 12 metros de base por 25 de largo. Entonces aquí vamos a tener nuestro diagrama donde vamos a presentar los seis niveles, 1 metro de relleno y nuestros 2 sótanos. Entonces, para nuestro estrato 1 vamos a tener que es igual a 1 metro y nuestro estrato 2 es igual a 5 metros. Aquí vamos a tener los valores de NC, que es igual a 5.7, NQ igual a 1 y N gamma igual a 0. Entonces, aquí vamos a tener que el P vamos a multiplicar 1.8 por 1 más 1.45 por 0.20 más 0.45 por 4.80, y nos da un valor total de 4.25 toneladas sobre metro cúbico. QC lo vamos a multiplicar la cohesión por NC más el peso específico por la profundidad de desplante por NQ más 0.5 por el peso específico por el ancho de la cimentación por el peso específico, y eso nos va a dar un valor de 9.95 toneladas sobre metro cuadrado. Ahora, para nuestra carga admisible, vamos a dividir el 9.95 sobre 3 y nos va a dar un valor de 3.32 toneladas sobre metro cuadrado. Nuestro peso del suelo excavado lo vamos a sacar multiplicando el peso específico del suelo por la profundidad de desplante por NQ, que eso nos da un total de 4.25 toneladas sobre metro cuadrado. Y igual para sacar el peso del suelo excavado, aquí multiplicamos el peso por piso por el número de pisos, que esto lo vamos a considerar desde el nivel de desplante, y eso nos da un valor total de 9 toneladas sobre metro cuadrado. Ahora, para la presión, aquí vamos a multiplicar el peso específico del suelo por W por H, que nos da un valor de 4.8, y eso es lo que tenemos de agua, el 4.8. Y para finalizar, vamos a multiplicar lo que es el peso del suelo excavado más la presión, que nos da un total de 9.05 toneladas sobre metro cuadrado. Y aquí ya nosotros nos damos cuenta que es una cimentación sobrecompensada. Para finalizar, como conclusión, es evidente que para una estructura ofrezca una seguridad y comportamiento razonable, ha de contar con una cimentación adecuada. Aunque la cimentación es algo que no llama la atención y para inadvertida por los usuarios de la estructura, la organización de sus elementos básicos y el estudio de cada una de sus partes suele a veces exigir del ingeniero o del proyectista la mayor destreza y el mejor criterio del que normalmente necesita para redactar el proyecto. La construcción de una cimentación es, a veces, el trabajo más difícil de todo lo que se nos presenta al realizar una obra. Gracias.